Hace 200 años, en una aldea ninja, un meteorito cayó del espacio, dejando una estrella que tiene propiedades que alteran el chakra de los ninjas, dándoles un extraño poder, constituyéndose así la aldea de la estrella. En la actualidad, muchas naciones quieren apoderarse de ella por sus propiedades, entonces Lord Akahoshi, el sustituto del fallecido Hoshikage, título de Kage que se dio a sí mismo, porque los únicos Kages son los 5 de las 5 grandes naciones, piden ayuda a la aldea de la hoja, donde Lee y Tenten, liderados por Neji, son enviados a proteger la estrella, donde Naruto decide unirse a la misión porque sospecha que eso es algo que podría interesarle a Orochimaru. Por eso hoy, en un resumen diferente, la misión de guardia de la estrella. En la aldea de la estrella, unos niños estaban realizando el entrenamiento para alterar su chakra y conseguir el poder de la estrella, cuando de repente aparece una enmascarada que consigue robársela. El único cerca era Naruto, pero no pudo detenerla, consiguiendo escapar con la estrella. Así en la noche los niños realizan una técnica para rastrear a la persona con el chakra de la estrella, debido a que quienes tienen el poder de la estrella están conectados entre sí, consiguiendo encontrar a otra persona que tiene el mismo aspecto de la ladrona, que consigue derrotarlos y escapar secuestrando a uno de los niños. En este punto de la historia conocemos a Sumaru, el niño que fue secuestrado. Él es un ninja que desea convertirse en uno de los más fuertes del mundo, soñando con ser Kushikage algún día, para que así su aldea se levante como una de las grandes potencias del mundo ninja, utilizando el poder de la estrella y evitando que caiga en manos extranjeras, porque sus padres fueron asesinados por extranjeros que intentaron robar la estrella en el pasado, lo cual es toda una mentira, porque en realidad sus padres fueron quienes intentaron robar la estrella, porque la mayoría que realiza el entrenamiento para alterar su chakra termina muriendo. Entonces el tercer Hoshikage entendió esto, perdonándolos y suspendiendo el uso del poder de la estrella, pero Lord Akahoshi quería continuar con el uso de la estrella para crear ninjas poderosos, así que él con sus 2 secuaces eliminaron al tercer Hoshikage para tomar el control de la aldea y secuestraron a Sumaru, porque quien robó la estrella ahora en la actualidad es la madre de Sumaru, quien intenta evitar que sigan muriendo los shinobis de la aldea, como su esposo y padre de Sumaru, que falleció debido a esto, al igual que todos sus compañeros. Esa misma noche nuestros protagonistas se reúnen con todos los niños y Neji a través de su Byakugan puede observar cómo los efectos de la estrella están destruyendo el cuerpo de los niños y comienzan a cuestionarse sobre la misión, si recuperar la estrella que ocasionará que sigan muriendo más niños que darían su vida por cumplir su deber con su aldea, o incumplir el deber con la suya para que los de esta aldea no sigan muriendo, conflicto que se resolverá más adelante. A la mañana siguiente, Lord Akahoshi consigue enfrentar a la madre de Sumaru, que robó la estrella, con la ayuda de Neji y Naruto, mientras Rock Lee y Tenten consiguen encontrar a Sumaru, pero en la batalla Naruto y la madre de Sumaru caen al vacío por culpa de Akahoshi, dándolos por muertos debido al gas venenoso que hay en el valle, y también es dada por terminada la misión por orden directa de Akahoshi. Después de lo sucedido, mientras Akahoshi busca la estrella, la madre de Sumaru le cuenta la verdad a Naruto, y los demás se dan cuenta de que están siendo utilizados por Akahoshi, quien secuestró a Sumaru. Entonces todos van en busca de Akahoshi, quien ya encontró a la madre de Sumaru, donde todos se enteran de la verdad, dando paso a la batalla final.
Akahoshi, para ganar la batalla, utiliza a Sumaru como rehén, haciendo que su madre se rinda. Entonces nuestros protagonistas estaban listos para atacar, pero son detenidos por orden de Neji, debido a que quien los contrató fue Akahoshi. De hecho, sigue siendo el líder de toda la aldea, así que nuestros protagonistas cumplieron su misión y tienen prohibido interferir más allá de la misión. Si recuerdan, aquellos que abandonan su deber con la aldea son escoria y no pueden ir en contra de la misión ni traicionar al cliente. Después, en la noche, la madre de Sumaru decide infiltrarse para destruir la estrella de una vez por todas, pero es emboscada, llegando Sumaru a su rescate, pero terminan explotando el templo donde estaban y los dan por muertos. Entonces una niña les cuenta la verdad a todos sobre el entrenamiento con la estrella, a lo cual Akahoshi responde diciendo que los únicos que no resisten el entrenamiento son aquellos que no aman lo suficiente a su aldea, a lo cual uno de los niños que está muriendo por los efectos del entrenamiento con la estrella le dice que no falló por no amar la aldea lo suficiente. De hecho, al contrario, todos los niños darían su vida por esta aldea, dándonos una reflexión final sobre el futuro de la aldea, que no reside en el poder de esta, sino en el futuro de sus niños, porque los niños son el futuro. Tal vez hemos estado equivocados. Hemos estado tan preocupados por lograr algo que nos encaminamos por el rumbo equivocado. Lord Akahoshi, no podemos seguir reconociéndolo como el líder de la aldea. Nuestra integridad no nos permite seguir a un criminal. El corazón de nuestro pueblo está en esos niños. De esta manera, Akahoshi se vuelve completamente loco y confiesa todos sus crímenes, introduciendo la estrella en su cuerpo, volviéndose inmensamente poderoso. Pero aparece el fantasma de la madre de Sumaru, quien antes de morir utilizó el arte de ninja Kuyaku para proteger a su hijo, y de esta manera termina ayudando a Naruto a derrotar de un solo golpe a Akahoshi. La gente de esta aldea no es inferior a la de las demás. Quizás seamos pequeños, pero algún día esta aldea será rival de las 5 grandes naciones. Y cuando ese día llegue, yo seré Hoshikage. Cómo deseaba poderte haber llevado conmigo. Pero después me decía a mí misma que no tenía derecho a darte un destino tan cruel, viviendo la vida de un ninja perverso como tu madre. Una madre cuya energía podría fallar en cualquier momento por los efectos de esa maldita estrella. Él me dijo que ustedes murieron a manos de forasteros y que te habías transformado en una estrella.